Hola, buenas tardes. En el día de hoy venimos a hablar sobre un tema bastante particular y es cómo entraremos al reino de los cielos, a lo que, direccionada por el Espíritu Santo, me llevaba al libro de Deuteronomios y a ver y entender que la respuesta de esta pregunta es: entraremos cumpliendo los mandamientos, sus mandamientos. Y muchos podrán decir: wow, eso ya lo sabíamos, eso yo ya lo sé. Pero lo que Él nos viene a revelar es algo totalmente profundo, de que pueda que muchas veces hayamos pasado por estos libros, por estos capítulos, por estos versículos, pero de pronto nunca los hayamos estimado en el punto y desde el ángulo que el Padre viene a revelarlo en este día de hoy. Y antes de comenzar, quiero clamar, quiero orar para que sea Dios quien nos instruya y nos ministre por medio y en base de su palabra. Amado Padre Celestial, Rey de Gloria, me presento ante ti como tu vasija vacía, como tu puente, como tu extensión, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, entrando en nosotros, trayendo la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento necesario para recibir tu palabra, siendo tú, Espíritu Santo, quien te posiciones en este lugar y en los lugares en donde estén las personas que se disponen a escuchar este mensaje. Amado Espíritu Santo, me quito yo para que te pongas tú. Pasa un carbón encendido por mi boca para que tu palabra retumbe en nuestros oídos y llegue hasta lo más profundo de nuestras entrañas, y no solo se quede dentro de nosotros, sino que también florezca, caiga en buena tierra, para que lo llevemos por obra y por práctica, para que cada día seamos diferentes y más semejantes a ti. Y todo te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Para comenzar con este mensaje tan maravilloso, vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 8, en el cual leeremos desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Y simplemente para empezar, hay un subtítulo en este capítulo 8 que dice lo siguiente: viviendo en el Espíritu. A veces hay subtítulos, puntos y comas que pasamos por alto de la palabra de Dios y que olvidamos que todas son totalmente necesarias. Todo título, todo subtítulo, todo punto, toda coma, toda tilde es totalmente necesaria en ella, y por eso existen. Por ende no podemos pasarlas por alto, por ende no podemos ignorarlas. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 6, del 6 al 9. Y dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y este último pedacito me hace retumbar el corazón, porque muchas veces creemos ser del agrado o creemos estar viviendo en el Espíritu, pero la realidad no lo estamos haciendo, no lo estamos viviendo. Cada día he pensado y he llegado a la conclusión de que realmente es necesario padecer para llegar a los pies de Cristo, para llegar a su santidad, a su perfección, para llegar a ese reino de los cielos. Cuando nosotros nos preguntamos qué podemos hacer o cómo entraremos al reino de los cielos,
y a que la respuesta automática sea entraremos en cumpliendo los mandamientos, es bastante tremendo, porque muchos dirán, yo esto ya me lo sabía, o los mandamientos yo ya me los sé. Y muchos también dirán, los mandamientos yo ya los cumplo, cuando a la verdad y a la realidad el cuestionamiento más grande es ¿cumplo realmente con esos mandamientos? O sea, ¿cumplo realmente con esos mandamientos como lo dice en este subtítulo, viviendo en el Espíritu? Porque muchas veces pensamos que porque va en alguno de los mandamientos, uno dice no robarás, otro dice no matarás, el otro dice no mentirás, el otro dice no codiciarás bienes ajenos. Pensamos que estos mandamientos debemos de cumplirlos de forma carnal y no de forma espiritual, porque automáticamente anulamos su versículo donde dice de que Él creó el cielo y la tierra y todo lo que habita en ella. Por ende, tú, yo, vosotros, nosotros dependemos de Él, somos creación de Él. Por ende, todo lo que hay en esta tierra debe de someterse y de doblegarse a Él. Así que si creemos que porque cumplimos en esta tierra con esos mandamientos, ya cumplimos con esos mandamientos, también espiritualmente es bastante falso. Porque cuando preferimos cumplir con el no robarás aquí con mi prójimo y de forma carnal, y me olvido de que le pertenezco al Padre y de que a Él también debo de respetarlo, de que a Él no le puedo mentir, no le puedo robar y no lo puedo matar. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo uno mata, cómo uno roba a Dios? ¿Y cómo podemos matarlo y robar? Es dejando de ir a su presencia, es dejando de creer de que debemos de dar el 100% de forma material, trabajando, estudiando, pero no yendo a su presencia, conociéndolo a Él. Creemos que estamos haciendo bien cuando en realidad es falso, porque a la verdad al Padre le robamos el tiempo que nos ha prestado, no para envolvernos a diario en el trabajo, en nuestros gustos, en nuestros deseos, en nuestros placeres, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en nuestros estudios, sino que es tiempo en el que nos ha dicho, ocúpate primeramente del reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ganas matamos de él por estar enceguecidos en nosotros mismos, en este orden material y carnal. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero lo que hacemos al cerrarnos nosotros, al cerrar la mente y el corazón y no querer reconocer ni admitir, matamos las ganas de que Él esté con nosotros, de que su Santo Espíritu viva en nosotros, como lo decía en el último versículo. Aquí el Padre nos dice algo bastante fuerte y penetrante, y es porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparme en yo pensar a diario qué voy a comer y cuántas veces voy a comer y qué tanto gusto le voy a dar a mi paladar, y no pensar primeramente cuál es el tiempo que al Padre le voy a entregar, cuál es la voluntad de Dios para mí hoy, o cómo estoy llevando estos mandamientos a diario, no de forma carnal, sino de forma espiritual. Es pasar de la muerte a la vida, porque Él lo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo? ¿Qué es ocuparme del espíritu? Ocuparnos del Espíritu es reconocer primeramente que lo necesitamos a Él, reconocer que el mundo en el que vivimos es el mundo falso y contrario al que debemos de vivir, al que debemos de seguir. Es reconocer de que lo necesitamos a Él en nuestras vidas, de que Él es lo primero, lo segundo y lo último, de que como Él lo dice en su palabra, Él es el principio y el fin, porque cielo y tierra pasará. Escuchen, cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará.
O sea, yo no puedo decir, ay, es que los tiempos han cambiado, ay, es que los tiempos son diferentes. Nada es diferente. La obediencia del tiempo de antes al tiempo de ahora es la misma. El sometimiento del tiempo de antes al tiempo de ahora es el mismo. Nosotros no podemos querer cosas grandes si nosotros no entregamos cosas grandes. Yo no puedo pretender conocer a Dios y agradarle en manera grande si yo no hago algo grande por Él. Cada quien en su vida es quien es por el esfuerzo que ha dado, ya sea en su empleo, ya sea en su matrimonio, ya sea en sus hijos, ya sea en sus estudios, ya sea en el lugar y en el ámbito en el que tú estás. Si tú has alcanzado lo que has alcanzado es porque te has dispuesto, porque te has entregado en carne, en cuerpo, alma y mente a lo que tú estás queriendo alcanzar. Pero tristemente hemos empezado a creer que el ganarnos el reino de los cielos significa ganarnos este mundo, esta tierra que Él ha creado. Y es algo totalmente falso, porque ocuparme de la carne me hace morir. Ocuparme en pensar cuál va a ser el peinado y las extensiones que me voy a colocar es morir, porque el pensar cuál va a ser los mejores zapatos que me voy a colocar en este día que me combinen con el conjunto es morir, porque el pensar qué voy a hacer de almuerzo y de comida todos los días es morir. Sí, son cosas necesarias, pero no son tan necesarias como lo es el que, como lo dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Entonces, ¿qué tanto estás comiendo materialmente y qué tanto estás comiendo espiritualmente? ¿Qué tanto te estás llenando materialmente y qué tanto te estás llenando espiritualmente? Porque el que vivas complaciendo tu carne no quiere decir que estás haciendo las cosas bien. El que creas que hoy tienes todo y no te falta nada no quiere decir que estás haciendo las cosas bien. El que tú creas que estás cumpliendo con los mandamientos de manera material no quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Porque como nos lo han dicho aquí, si tú te estás ocupando de la carne y de este mundo, estás muriendo sin darte de cuenta. Estamos muriendo sin darnos de cuenta. El querer y pretender crecer materialmente cada día más es darnos de cuenta que estamos muriendo. Porque no queremos crecer espiritualmente, sino que queremos crecer materialmente. Porque no queremos ver la gloria celestial, sino que queremos ver la gloria carnal, la gloria material. Porque no queremos ser galardonadores del reino de los cielos, sino que queremos ser galardonadores de mi empleo, de mi estudio, de querer sacar el mejor puesto, el mejor reconocimiento, de tener las mejores personas a mi alrededor, de que vengan los mejores clientes a mi negocio, de que todo el mundo disfrute de lo que yo hago. Pero ¿cuándo vas a empezar a disfrutar tú y a entender que no se trata de ganarnos el mundo, sino que se trata de ganarnos a Dios? De que no se trata ganarnos esta tierra, sino que se trata de ganarnos el reino de los cielos. Bueno, ¿y cómo no lo ganamos? Era la pregunta. El título que encabeza esta prédica y es: no lo ganaremos cumpliendo los mandamientos, pero no lo ganaremos viviendo en la carne, sino que no lo ganaremos, como dice aquí, viviendo en el Espíritu. No complaciendo esta carne, no dándole lo mejor a esta carne, a este cuerpo, no colocándolo en los mejores pedestales, no creyendo que el padecer es lo peor que nos puede suceder, no creyendo que si pasamos necesidad, hambre, como lo pasó de pronto alguno de los que viven en estas historias, en este libro, es lo peor que nos puede suceder, no creyendo que el prepararnos para los tiempos que se vienen pasando un poco de dificultad es lo peor que nos puede suceder, porque cada vez entre más colocas en comodidad tu carne,
cada vez vas muriendo más. Porque cada vez que tú haces sentir mejor tu carne, cada vez estás muriendo más. Porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Y quién es el espíritu? Es ese que no se ve. ¿Quién es el espíritu? Es ese que supuestamente llevamos dentro, porque más abajo nos lo dice, si es que tenemos el Espíritu Santo, porque no hay término medio, no hay arroz en bajo, o es o no es, o somos o no somos, o damos o no damos, o tenemos o no tenemos, o nos negamos o no nos negamos, o cedemos o no cedemos, o pasamos o no pasamos. Aquí no hay un término regular, porque como Él lo ha dicho, no habrá justificación para ninguno cuando yo venga, porque para eso dejé mi palabra y el testimonio de mi Hijo, el ejemplo que Él les dio. Y no solo tenemos el ejemplo y el testimonio de Él, sino que tenemos el testimonio y el ejemplo de todo aquel que en este libro vive. Pero yo quisiera llegar lejos espiritualmente. ¿Qué estás haciendo? Pero es que yo quisiera cumplir con esos mandamientos espiritualmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estás meditando? Cuando ves que todo se pone difícil, estás orando, estás leyendo, te estás informando, porque absolutamente todo en esta vida viene con un manual de instrucciones. Hasta el camarote que compras para colocarlo en tu cuarto trae su manual para darte de cuenta cómo debes de armarlo. Y de eso se trata nuestra vida, de saber cómo vamos a armarla. Si la vamos a armar de manera material, desconectándonos de este libro, de la voluntad de Dios, o lo vamos a armar nuestra vida de manera espiritual, conectándonos con este libro, soltando el teléfono y cogiendo la Biblia, distribuyendo y administrando bien nuestro tiempo y no creyendo que porque me doblego 20 horas más, 5 horas más, trasnocho y sigo derecho, yo voy a cumplir y voy a alcanzar lo que estoy queriendo alcanzar, porque es una mentira. Eso solo te va a llevar a la muerte, no te va a llevar a conectarte con el propósito y la voluntad de papá, no te va a llevar a vivir en el espíritu, sino que te va a llevar a vivir en la carne, porque cuán distraído o cuán distraída estemos de la palabra y de la voluntad de Dios, mucho más vamos a vivir perdidos. Aquí dice que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y es tremendo porque simplemente nos sentamos, nos paramos y nos detenemos un instante y empezamos a pensar, bueno, la vida que yo hoy tengo tiene eso, vida y paz. Vida y no cualquier vida, no una vida de afán, porque la palabra no nos promete vida de afán, no vida de depresión, de angustia, de asolamiento, de dolor, de tropiezo en tropiezo, porque eso no es lo que nos promete la palabra cuando hacemos su voluntad. No vida de un día sí y un día no, porque no es eso lo que nos promete la palabra y la voluntad de papá. No una vida a medias, no una vida mediocre, no una vida bipolar, no una vida estresante, no una vida enferma y agobiante, porque no es eso lo que nos promete su voluntad y papá cuando cumplimos con su palabra. Bueno, y tengo paz, estoy cumpliendo, soy lo que debo de ser espiritualmente, y si lo somos, automáticamente debemos de tener una buena vida y de tener paz. Y hoy nos daremos de cuenta, hoy el Padre nos hace libres permitiéndonos preguntar qué vida llevas y si tienes o no tienes paz. Porque si algo te llega a tu mente, en tu cabeza y te retumba, significa que no estamos haciendo las cosas bien, que no vamos por el lugar correcto, que vamos por el lugar y el camino incorrecto, que estamos mirando a la dirección incorrecta.
que no estamos haciendo lo que debemos de hacer, sino que nos estamos distrayendo, y las distracciones son las que nos apartan de la realidad. Las distracciones son las que nos apartan del vivir en el espíritu y no en la carne. Las distracciones de la actualización del sistema y el creer que nos están haciendo la vida más bonita y más fácil por fuera, no las está haciendo mucho más difícil por dentro a nuestro espíritu. Porque entre más preferimos y tiramos para el mundo, vamos a vivir en angustia y en dolor y en muerte, como lo dice su palabra. Luego dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. El yo querer estar cambiando este cuerpo de Cristo a cada rato es enemistad para con Dios. El yo querer estar cambiando mi vida, tomando decisiones sin una dirección, sin una opinión de Él, es una enemistad para con Dios. El video anterior el Padre nos hablaba sobre que Él era nuestro Padre. Bueno, ¿acaso pasamos por encima de nuestro Padre? O sea, ¿lo tenemos como amigo o como enemigo, como lo dice aquí? Porque un verdadero amigo de Dios todo se lo cuenta, todo se lo dice, a todo le pide permiso. Un verdadero amigo de su Padre para todo lo tiene presente, y todo lo que hace lo hace por agradarle, para que primeramente el beneficio de lo que vas a hacer se lo lleve Él y no se lo lleves tú. Todo lo que tú vas a hacer lo disfrute primeramente Él y luego lo disfrutes tú. Porque si tú lo tienes bien a Él y en amistad a Él, todo va a salir bien. Pero si hay un medio de tibieza, o si hay el estirar de un caucho de ir y de volver, las cosas no van a salir bien. Todo lo que vamos a hacer va a ser enemistad para con Él. Yo no puedo cambiar lo que Él hizo. Él es el único que lo puede cambiar. Yo no puedo sacar nada, ni cambiar a nadie, ni hacer cosa imposible, porque Él es el único que lo puede lograr. Pero cuando empiezo a creer de que si yo doy más horas más de empleo, doy más horas más de estudio, doy más horas más para mis negocios, para mis cosas, para el ponerme yo, cambiar mi alrededor, vamos a desviarnos cada día más. No vamos a entender el propósito. Si cada día me enfoco más en cumplir estos mandamientos carnalmente y no espiritualmente, me voy a perder. Voy a hacer las cosas bien aquí en este mundo, pero espiritualmente no las estoy haciendo bien. Porque me estoy olvidando que a papá no le puedo mentir y le miento cuando yo hago mi voluntad y no hago la de Él. Que yo a papá no le puedo robar y le estoy robando el tiempo que Él me está dando para convertirme a Él y acercarme cada día más a Él, mientras me voy a doblegar para trabajar más, para pasar más tiempo conmigo, con mis gustos, para pasear, para una cosa, para la otra. Luego dice, porque no se sujetan a la ley, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley. Todo lo de esta carne no se sujeta a la ley. Bueno, yo quiero agradarle al Padre. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo hoy por hoy, si lo que yo hoy soy espiritualmente y materialmente le está agradando a Dios? Bueno, empiezo a escudriñarlo, empiezo a clamarle, empiezo a leer su palabra y a buscar, bueno, Padre, esta es mi forma de vestir. ¿Es esta la que tú has enviado? Esta es mi vanidad. ¿Es esta la que a ti te agrada? Esta es mi carne. Esta es mi forma de arreglarme, de peinarme, de manejar mi vida, de maquillarme, de sostenerme en este plano material. ¿Es esta la que va conforme a tu ley o voy en contra a tu voluntad? Todo lo que yo hoy estoy haciendo materialmente y carnalmente, ¿va en contra o va en pos
de tu ley y de tu voluntad. Porque si no lo va, si hay así sea una sola cosa que no estemos haciendo mal, todo va a estar, que no estemos haciendo bien, todo va a estar mal. ¿Por qué va a estar mal? Porque Él lo ha dicho, que Él no habita en una casa donde habitan dos reinos, dos reyes. Él no habita. Porque si en usted hay un término medio en donde usted vive y reina más su pecado y no la voluntad y la palabra de Él, no la obediencia a lo que Él quiere, automáticamente Él se va a ir porque Él es decente. Él te va a dejar el camino libre para que tú hagas lo que quieres y que para que si tienes que tropezar, tropieces, para que empieces a escucharlo, como lo dice en su libro de Oseas. Le quitaré todo y la llevaré al desierto, y allí, sin nada, le tocaré los hilos de su corazón. Porque muchas veces nos hablan y los hablan, pero hasta que no nos llevan a ese desierto, al dolor, al tocarnos esos hilos del corazón, no lo empezamos a escuchar y mucho menos comenzamos a colocar su palabra por práctica. Y es por eso que dice que todo lo que hay en esta tierra es enemistad para con Él, porque va en contra de la ley. Porque Él la tierra no la creó para que fuéramos en pos de ella. Él creó la tierra para que fuéramos en contra de ella. Y cuando digo en contra, es para que le llevemos la contraria, porque todo lo que habita aquí en este plano terrenal y carnal es malo. Todo es malo. Todo lo bueno lo tiene Cristo, pero no lo tiene de forma material. Aquí no existe de forma material, existe de forma espiritual. Pero ¿cómo yo me doy de cuenta si lo que vivo o no vivo lo estoy viviendo en la carne o en el espíritu? ¿Cómo me doy de cuenta? Me doy de cuenta cuando veo si cumplo o no cumplo con su palabra. Me doy de cuenta cuando veo si lo obedezco. Me doy de cuenta cuando veo qué tan fácil se me hace obedecerle. Me doy de cuenta cuando veo que no me cuesta y no me duele apartarme de este mundo para guardarme para Él. Me doy de cuenta cuando no me importa que el mundo se caiga con tal de que no se caiga mi relación con Él. Ahí es donde me doy de cuenta. Y luego dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por mucho que tratemos de disimular o de justificar nuestro pecado, nunca se va a sujetar a la ley de Dios. Nunca Dios lo va a aceptar. Nunca Dios te lo va a pasar, porque o somos o no somos, o estamos o no estamos. Término medio en Dios no hay, porque Él por eso dice en su palabra que en Él no hay sombra de variación, porque Él es único, Él es perfecto y a Él no se le puede doblar una oreja. A Él no se le puede decir, me voy a pasar esta página y mañana venimos acá porque yo creo que este no es el tiempo, yo no estoy lista. Pero si el Padre te lo está trayendo hoy, te lo está revelando hoy, es porque sabe que sí estás listo, que sí estás lista, que sí puedes, que simplemente debes de apartarte de tu carnalidad y acercarte más a su palabra, a su clamar, a su implorar, a su orar, a su ayunar, al alimentarte de ese maná que Él tiene para con nosotros cada mañana. Luego dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven satisfaciéndose a sí mismos, los que vivimos satisfaciéndonos a nosotros mismos, satisfaciendo al mundo, al prójimo, satisfaciendo a todos los que están en mi casa, satisfaciendo este cuerpo, poniéndole supuestamente lo mejor del mercado, no estamos agradando a papá. Por mucho que queramos creer de que, ay, pero es que yo era así, pero al menos, yo ahorita ya no soy así, mire lo que yo he hecho. En Dios no hay pero al menos. En Dios no hay por lo menos. En Dios no hay un al menos. En Dios hay o me diste o no me diste, o hiciste o no hiciste, o me obedeciste o no me obedeciste, o me escuchaste o no me escuchaste. Pero un término medio no hay. Yo no puedo decir, ay, es que yo era esta, pero hoy al menos
ya no soy eso. Sí, es un avance que, haciendo un ejemplo, hoy dejamos de existir. ¿Crees que va a haber justificación para cuando llegues a un juicio? ¿Crees que ese al menos nos va a salvar, o ese por lo menos nos va a salvar? No nos va a salvar, porque en Dios no hay términos medios. En Dios sacias tu carne, te sacias tú. Estás bien con tu cuerpo, con tu carne y con el mundo, estás bien contigo y con el mundo, pero con Él no estás bien. Con Él las cosas no están bien, con Él las cosas están mal. Y eso no se puede seguir escondiendo, eso no se puede seguir haciendo normal, porque no es normal. Dios es un ser natural y transparente. ¿Cómo yo le voy a llegar a Él el día de mañana siendo diferente a lo que Él me hizo? Habiendo cambiado todo lo que Él me hizo y todo lo que Él ha hecho en mí por mí. ¿Cómo yo hago eso? Luego dice, mas vosotros no vivís según la carne. Supuestamente nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ese sí es que es tremendo, porque un libro que lleva tantos años de ser escrito, viene hoy y nos dice, ¿eres cristiano? Si es que eres cristiano, si es que tienes al Espíritu Santo, si es que haces mi voluntad. Quien de verdad porta al Espíritu Santo hace la voluntad de papá sin importar nada, sin importar qué hace sin nada, sin importar el abandonar lo que tenga que abandonar, alejarse de lo que se tenga que alejar, dejar lo que tenga que dejar, sin importarle a quién vaya a complacer, sino que siempre complacerlo a Él por encima de todo. Si es que, y para finalizar, la palabra, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Creo yo, crees tú que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros, porque si mora en vosotros, si mora en mí, supuestamente estamos bien y estamos listos. Supuestamente esos mandamientos ya los cumplimos. Supuestamente ya sabemos cómo vamos a entrar y cómo vamos a llegar al reino de los cielos. Pero es tremendo, porque materialmente no lo vemos, pero espiritualmente en nosotros hay demasiadas cárceles, demasiadas prisiones, demasiadas ataduras, que si no las rompemos, si no renunciamos a ellos y a ellas, nunca este Espíritu va a vivir en nosotros, nunca este Espíritu de Dios va a morar en nosotros. Y el que viva en nosotros no significa que viva un día sí y un día no, significa que viva a diario, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda situación. No aquí sí, aquí no. No con estas personas, pero con estas no. No en este lugar, pero en este no. Porque el Espíritu Santo no es un negocio, no es un objeto en alquiler. El Espíritu Santo no es un apaguincendios, Él no es bombero. El Espíritu Santo no es ese ser interesado al que tú estás mal acostumbrado o al que yo estoy mal acostumbrada. El Espíritu Santo es ese que vive aquí. Y si dice que vive aquí, es porque tenemos un buen convivir. Si dice que vive aquí, si es que vive aquí, tenemos un buen convivir, una buena relación con Él, una buena comunicación con Él, un buen espacio y tiempo con Él. Porque si no lo hay, hoy bendito sea Dios y gloria sea al Padre, que nos damos de cuenta que no estamos viviendo en el Espíritu, sino que estamos viviendo en la carne. Que esos mandamientos, algunos ni siquiera no lo sabemos, que esos mandamientos ni siquiera se están cumpliendo, que esos mandamientos ni siquiera se están mirando, que esos mandamientos
si se están cumpliendo, se están haciendo en la carne, pero no se están haciendo en el espíritu. Que esos mandamientos los estamos mirando por encima, pero no los estamos profundizando. Y si no estamos profundizando esos mandamientos, mucho menos estamos profundizando cualquier versículo, cualquier libro, cualquier promesa y proeza que hay aquí en este manual de instrucciones. Porque después, y siempre y cuando estemos pensando solo en esta carne, no va a haber nada más allá que de la carne. Mientras estemos dando lo mejor para este mundo y no para Cristo, no va a haber nada más allá, no va a haber nada sobrenatural, no va a haber nada diferente y no va a haber una salvación tampoco, porque no se trata de agradarle al mundo, se trata de agradarle a Él. No se trata de vivir contenta con tu carne y con lo que tienes afuera, se trata de vivir contento con el que quiere morar dentro de ti y de mí. Y hasta aquí he llegado. Solo pido a Dios de que sea Él quien nos instruya, nos corrija y nos permita que cada día seamos mejor para Él y con Él. Bye bye.